Doctor Mateus, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes unos trabajos que hemos venido desarrollando con el Ministerio de Minas. Vanessa acá, espero que tengamos la bendición de la presentación. Portex ha venido acompañando los últimos 12 años al sector minero, pero sobre todo hemos venido acompañando al sector minero en territorio, digamos, nos hemos especializado en eso. Y uno de los temas más complejos con los que nos hemos encontrado es el tema de conflictividad social y cómo en estos últimos 12 años la conflictividad social ha cambiado. Y lo que queremos compartir con ustedes es básicamente esas reflexiones, partiendo de que la metodología con la que nosotros hemos venido trabajando es una metodología que va un poco más allá de la mera perceptual, que es, digamos, lo que se ha venido midiendo últimamente son las percepciones en los territorios, percepciones de los gobiernos, de las comunidades, pero la preocupación que nos ha quedado detrás permanentemente ahí es ¿por qué piensan eso? Hoy ya sabemos qué piensan y en eso nuestro querido amigo Jaime Arteaga, digamos, lleva 3 años contándonos qué piensa la gente, pero la pregunta de fondo es ¿por qué lo piensa? ¿Por qué están pensando esto? Y este es un intento que de alguna manera quiere resolver por qué están pensando y a partir de eso, cómo construir una herramienta que se le presentó a comienzos de este año, en diciembre del año pasado y enero de este año, al Ministerio de Minas a través de un crédito que tiene el Ministerio para estos efectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y Portex desarrolló esas recomendaciones que vamos a compartir con ustedes. Lo primero es, ¿cuál es la situación en la cual ha venido, digamos, desarrollándose el conflicto actual? Los conflictos en Latinoamérica de los años 70 y 80 variaron sustancialmente, cambiaron fundamentalmente, particularmente en Latinoamérica y nosotros en Colombia tenemos algunos rezagos todavía de ello. Pero esos conflictos ideológicos, esos conflictos de lucha de poder, esos conflictos descritos en Las Venas Abiertas de América Latina en los años 70, en ese libro, en donde digamos, se satanizaba básicamente el modelo de desarrollo latinoamericano, dejó de existir y pasó a sustituirse por una nueva manera de conflictividad social. Pero el problema es que nuestros sistemas de análisis social se quedaron en el análisis del conflicto ideológico, y no nos ha permitido entender cuál es el conflicto social actual. Y digamos, aquí yo lo único que quiero compartir con ustedes son algunos eventos o condiciones de conflicto, no solamente en Colombia. El tema de Ecuador, a pesar de tener un presidente afecto, Rafael Correa manifestó afecto por el tema minero y particularmente defendió la explotación petrolera en una reserva en la zona de selva ecuatoriana. A pesar de eso, pues la sociedad ecuatoriana tiene una reacción, y esto estamos hablando del año 2012. En el caso peruano, exactamente lo mismo. Aquí está el tema de ONU condenando la represión que el gobierno hizo por las protestas mineras a nivel local. Canadá es tal vez el país con mayor inversión minera en Latinoamérica, y Canadá tiene unos grandes estándares mineros y tiene elementos de juicio distintos, discrecionales en el país, que funcionan distinto en el resto de Latinoamérica. Fíjense, son 67.500 millones de dólares de inversión que tiene Canadá en activos mineros en Sudamérica. Pero eso no se queda solamente en la minería, fíjense, también está el sector eléctrico. Se acordarán del Quimbo,
las manifestaciones sociales, pero también en Ituango, y que probablemente si eso se hubiera escuchado cuando estas protestas estaban sucediendo en el año 2012, seguramente hubiera habido mayor capacidad de respuesta reputacional en este momento de EPM en la tragedia de Hidroituango. En ese momento había una declaración pública de desplazamiento y se dijo que se había desplazado a un grupo particularmente de mineros de minería artesanal de oro, y si eso se hubiera manejado de una manera mejor manejada, probablemente la conflictividad con el tema de Hidroituango en este momento hubiera sido distinta y Ríos Vivos no habría tenido el espacio político que ha tenido para crecer en esa zona. Aquí veo que hay algunos que conocen Ríos Vivos. Pero también a nivel urbano. Esto es Barranquilla, con un muerto de por medio, 3 heridos, básicamente por el servicio eléctrico, no voy a mencionar la empresa, todos la conocen, que ha generado una reacción de 7 departamentos en donde se unificó las electrificadoras de esos 7 departamentos en una sola y han venido en los últimos años criticando el tipo de servicio que llega a esta conflictividad. Bien, pareciera que esto ilustra un poco la manera en que la sociedad está reaccionando frente a diversas situaciones y está reaccionando de manera territorial, ya no de manera nacional, pero también con un imaginario colectivo bastante complejo. Seguramente las generaciones más jóvenes crecieron con el Capitán Planeta como el modelo, y ese Capitán Planeta hace que piensen un poco de manera bucólica en la realidad y que queramos volver a la agricultura como posibilidad de fuente económica, etcétera, etcétera, un poco más romántico, sin darse cuenta que la economía y que la realidad social moderna es bastante más compleja, pero estamos luchando con ese imaginario, el imaginario de los millennials que crecieron con el Capitán Planeta enseñándoles a proteger el planeta. El año arrancó con 54 consultas pendientes en minas y energía. Esta es una foto de comienzos de este año, del tiempo. Esta es la que nos presenta mes a mes la Asociación Colombiana de Minería, la ACM, en términos del número de consultas populares que hay, a pesar de la sentencia, de la reciente sentencia de la Corte Constitucional que de alguna manera le quita elementos. Esto lo que demuestra es que las sociedades de base están buscando espacios para manifestarse. Leer de manera equivocada esto puede ser un peligro. Los abogados de las empresas, digo mis colegas, yo estudié Derecho, mi profesor, el doctor Arce, fue uno de mis profesores, en uso de buen retiro, por supuesto, hace muchos años que no lo ejerzo, pero a veces corremos el riesgo de decir, tranquilo, no se preocupe, que lo resolvemos vía judicial. Y eso tal vez está haciendo carrera en las empresas, en los gremios, y se nos está olvidando leer adecuadamente esto que hay aquí detrás. Y esa lectura que hay aquí detrás tiene que ver con otras herramientas que también se están usando, como por ejemplo la consulta previa. La consulta previa también es una manifestación sistemática en los territorios de grupos étnicos que han reclamado no haber participado nunca en las conversaciones. Pregúntenle a Cerro Matoso en este momento cuál es la lógica con la cual le están señalando que Pueblo de Flecha no participó, a pesar de que estaba a menos de 3 kilómetros de la explotación. Esa es la lógica que hay detrás. No es un tema de reivindicaciones solamente, no es un tema de interés económico por 400 millones de dólares que a cualquiera de nosotros pues, nos gustaría tener, y mucho más una oficina de abogados que reciba el 50% de eso. Pero si uno revisa qué es lo que hay allí detrás, encuentra la explicación a la conflictividad de manera distinta.
Miren lo que dice la publicación de la CEPAL de Desarrollo Minero y Conflictos Socioambientales. Se hizo en México, Perú y Colombia y se enfoca en tres ejes de conflictividad: los ejes ambientales, ojo, los ejes territoriales, los de derechos humanos y, sorpréndanse ustedes, los de las prácticas de responsabilidad social de las empresas. ¿Por qué están generando conflicto? Porque las empresas llegan cada una con una oferta distinta, con un enfoque distinto. El tema de la voluntariedad hace que cada empresa decida hacer e invertir en lo que considere que le parezca, y eso genera exclusiones, aunque ustedes no lo crean. Y eso genera modos diversos de abordar la conflictividad social, no una manera unificada de hacerlo. Y eso genera un impacto de conflictividad social. Pero quisiera mirar el tema de territorio. El tema de territorio, que es tal vez el que nos está convocando acá. Y sorprende que, fíjense, publicación del BID sobre el pulso social de América Latina, que esta conflictividad viene creciendo en un momento en que en Latinoamérica vienen mejorando las condiciones de vida de la población. Si aquí vemos, por ejemplo, el indicador Gini como un indicador que nos muestre de alguna manera cómo es esa distribución de riqueza, entre el año 96 y el año 2014 el indicador Gini se ha venido corriendo a cero, digamos. Quienes conocen esto, este es un indicador que va de punto 1 a punto 9 o a 1, digamos, y que cuanto más bajo esté, más hacia cero esté, es mejor la redistribución de la riqueza. Pero le sorprende a uno que países, por ejemplo, como Nicaragua, tenga una evolución casi de dos puntos en el Gini en los últimos años. Cuando uno revisa Nicaragua, dice, ¿será que ha mejorado la distribución de la riqueza? Porque eso pasa también aquí con Venezuela. Venezuela también aparece con un mejoramiento sustancial del índice Gini. Y cuando uno ve el índice de pobreza, se explica, y es que en vez de aumentar la riqueza, lo que se ha redistribuido es la pobreza, ¿cierto? Eso es lo que explica cómo Nicaragua y Venezuela tienen indicadores Gini mejorando. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de cómo se analiza este tema. Esto, acompañado con que las empresas lo que hacen es este tipo de intervención, la cantidad de indicadores, el International Council for Mining and Metals, que es tal vez para el sector minero el que más herramientas tiene, el E3 Plus para los que hacen exploración en el tema minero, pero además en los otros sectores también están estos indicadores, y con esto es que la empresa privada está afrontando los temas. Quiero cerrar esta introducción con esta publicación, en el caso peruano, sobre diálogo y prevención de conflictos, en donde dice que el extractivismo no es la razón del conflicto. El extractivismo es un catalizador del conflicto, son dos cosas distintas. Las razones del conflicto están en condiciones de pobreza, en administraciones débiles que no son capaces de resolver in situ las demandas locales, el centralismo y la baja participación de la ciudadanía. Si ustedes se dan cuenta, esto es ni más ni menos que la lógica con la que la Corte Constitucional ha venido tratando de decirle al sector que el problema de lo social que se está dando en los territorios tiene que ver básicamente con llevar al territorio del Estado y generar unas condiciones de diálogo. El problema es cómo descentralizar y cómo llevar el diálogo. Esa es la gran preocupación. Y ahí fue cuando dije, me voy a adelantar un poquito, ahí fue cuando dijimos qué herramientas hacer para llevarlo, pero cómo hacer para que la lógica de conversación, y me voy a volver un segundo acá, la lógica de conversación sea distinta. La lógica de conversación con la que FEDesarrollo, el ministerio, las empresas están llegando a los territorios es diciendo, señores, empleo, eso es lo que genera este sector.
Señores, distribución de la riqueza a través de impuestos. El tema fiscal es una de las herramientas con las cuales eso no le está llegando a la gente. Llevamos 8 años contándole eso a todas las comunidades y las comunidades aumentan la conflictividad. ¿Cuál es la razón de eso? Que no se sienten involucradas, no se sienten parte ni en el diálogo de cómo construirlo, ni en el racional cotidiano de a mí cómo me mejora esto. Cuando uno dice cuáles son las demandas sociales, vías, educación, salud, infraestructura, si ahí logramos nosotros contarle que es que la minería se requiere para las vías, que en el tema de salud, infraestructura de la salud y herramientas técnicas para la salud como los escáneres, etcétera, etcétera, todo eso viene de la minería. Sin minería no es posible hacerlo. Educación, los dos elementos, infraestructura y calidad. En infraestructura usted requiere la minería y en la calidad también porque las herramientas modernas para poder dictar todo esto que estamos haciendo requieren minería. Cuando usted cuenta eso y hace que las personas entiendan que eso es parte de su vida, probablemente tengan una lógica distinta de la defensa. Y el otro es cómo incluir el diálogo en el desarrollo, porque el camino es que no se haga en mi patio trasero, ¿no? En el lenguaje gringo, y es yo acepto esas cosas, pero que no se haga acá en mi municipio. Y resulta que eso tiene unos costos inmensos, porque si ustedes ven los costos, por ejemplo, de construcción de vivienda o de construcción de infraestructura, de vías, si usted no puede hacer minería en el territorio, todo se encarece porque lo tiene que traer de afuera. Pregúntele a Costa Rica. La decisión que tomó Costa Rica de volverse turística es una decisión costosísima, que no sé cuánto tiempo más va a poder durar esa decisión. Entonces, ¿cómo imaginarse una herramienta para hacerlo? Y allí fue en donde nos invitó el ministerio a hacer una reflexión y la conclusión a la que llegamos, y voy a pasar de esto que eran los objetivos del estudio. La conclusión es a través de las herramientas de planeación territorial. Ni la consulta popular, ni las consultas previas, ni los cabildos abiertos, las herramientas de participación ciudadana que a usted se le ocurran, tienen las condiciones técnicas para generar un diálogo adecuado sobre el territorio. ¿Dónde están esos sistemas? Existen en la ley de ordenamiento territorial, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de ordenamiento de cuencas, los POMCAS, y en los planes de ordenamiento departamental. Hay otros planes de ordenamiento que son más específicos, pero básicamente esos fueron los que nosotros revisamos y encontramos que ese es el lugar. ¿El problema cuál es? Que esos son herramientas. En este momento hay 827 municipios que están con el POT vencido, que tienen que reemplazarlo, pero que la manera en que están buscando hacerlo es contratar, como lo han venido haciendo muchos municipios, no dentro de los POTs modernos, sino los que hacen la actualización, contratan a un experto, entre comillas, el tipo hace el proyecto, no utiliza las herramientas de concertación, de identificación de impactos, etcétera, etcétera, y le presenta al alcalde, el alcalde se lo presenta al consejo y el consejo inmediatamente lo adopta. ¿Y qué pasó? No hubo la construcción del concepto de territorio. Con un problema adicional, los POTs están pensados inicialmente para los temas urbanos. Tenemos que modificarlos para los temas de territorio completo. No solamente las zonas urbanas, sino las suburbanas y las zonas rurales, que es en donde está la mayoría de la actividad minera. Entonces, se hicieron unos pilotos para validar, digamos, estas hipótesis. Y las hipótesis de entrada es clarísima falta de confianza, como decía Vanessa, en las actividades mineroenergéticas. Segundo, una necesidad de resolver problemas inmediatos en el territorio, como por ejemplo en Segovia y en Remedios, que necesitaban resolver el tema de las plantas de beneficio
que tenía que construir el municipio para sustituir los cocos y las plantas de beneficio de oro que hay en el municipio hoy. Que las actividades mineroenergéticas se ven como algo exógeno al territorio, curiosísimo. Son recursos propios del territorio, pero cuando viene la actividad, la gente siente que es como si llegara un ovni que no tiene nada que ver con el territorio, y así lo tratan. Y por último, cómo armonizar los tiempos que tienen la actividad minera con los tiempos políticos de toma de decisiones municipales, departamentales y nacionales. Entonces, ahí hicimos una metodología. Probablemente después, si ustedes quieren y el ministerio autoriza, podremos facilitar este documento. Este documento es este. Ustedes ya está impreso y todo. Y se hicieron esta metodología de diálogo, como primero llegar y diagnosticar en el territorio cuáles son las actividades mineroenergéticas, cuáles son los actores, quiénes son los actores y cómo están actuando, cómo construir condiciones de diálogo para un ministerio y un gobierno nacional que no había hecho ese ejercicio antes y que apenas estaba llegando, y generar confianza, y una confianza además que sea de abrir el diálogo hoy y tenerlo permanente, porque otra de las cosas que decían en los municipios es: hoy vienen y nos dejan colgados de la brocha. Y tener unos indicadores de impacto y de procedimiento. Se identificaron en los POTs, y aquí ustedes lo van a ver, son las distintas fases que tienen los instrumentos. El POT tiene solamente 3 fases: diagnóstico, formulación y aprobación. Y aquí, ¿cuáles eran las actividades? Pero, ¿qué es lo más importante de identificar acá? Diagnóstico a través de gestión de información adecuada de las AMES, de las actividades mineroenergéticas, inclusión de la variable para el uso del suelo y el subsuelo, y espacios de concertación para todos los actores del sector mineroenergético, porque normalmente no los invitan. Este es el protocolo para el POMCA. El POMCA tiene otras actividades que son aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, zonificación ambiental, formulación, ejecución y seguimiento. Para cada uno de ellos está identificado cómo debería intervenirse en cada uno de esos momentos. Y estos son para los PODs que, no siendo vinculantes, de todas maneras dan señales de cómo construir territorialidad. El POD es el plan de ordenamiento departamental. Y básicamente hay 3 hallazgos que nos parecen importantes compartir con ustedes. 1, necesidad de coordinación multisectorial. El gran problema con el que nos encontramos es que al territorio llega la ANM, la ANH, infraestructura, llega el ministerio por su lado, y cada uno además con su agenda de trabajo distinta. Entonces la ETH, que es la, ¿cómo se llama?, territorial de hidrocarburos, tiene además sus recursos, porque la ANH tiene muchos más recursos. Entonces construyen confianza, pero para el tema de hidrocarburos. Y entonces, si llegara a meterse en el POT el tema de hidrocarburos y se saca el POT, durante 2 años no se puede meter absolutamente nada más, porque se puede revisar el POT, solamente se puede revisar después de 2 años. Quiere decir que las otras actividades quedarían por fuera. Lo mismo en los POMCAS, lo que está pasando en el POMCA del río Carare en este momento, río Carare, río Minero, que quedó por fuera la actividad minera de minería de esmeralda en la región de producción de esmeralda de Boyacá. O sea, ese pequeñito detalle, porque lo hizo la Corporación Autónoma de Santander, que no se conversa con la Corporación Autónoma de Boyacá. Y necesidad de coordinar internamente la actividad del ministerio, y nosotros ahí recomendamos, digamos, hicimos una recomendación que ya les voy a contar cuál es la estrategia, que la voy a dejar básicamente planteada.
Y fortalecer capacidades locales. ¿Por qué capacidades locales? Llega la ANH, la ANM con información, y la información que traen es información que no tiene el mismo formato, que tiene, porque los sistemas de información, nosotros identificamos por lo menos 7 sistemas de información distintos, y los municipios escasamente tienen Excel, que ese es un problema muy serio. Entonces, por ejemplo, está el servicio, el sistema de información de áreas en línea, el sistema de información y consulta y distribución de recursos territoriales, el sistema departamental de áreas protegidas, que tiene su propio sistema de información, sistema de información misionales, el CIMCO, que ustedes lo conocen, el sistema de información de hidrocarburos, el sistema de información mineroenergético. Hay 7 sistemas que no se hablan entre ellos, que están en plataformas distintas y además en escalas distintas. La escala que produce el nivel nacional es entre 100.000 y 500.000, y la escala que necesita un municipio para poder hacer sus temas territoriales está entre 10.000 o máximo 15.000. Entonces no hay manera de conversarse. Entonces ese es uno de los temas que quedan en la estrategia y que voy a compartir con ustedes lo más rápido posible. Se le propuso una estrategia con un eje político, un eje relacional y un eje técnico. En el eje político es qué hay que hacer para, con lo que hay o haciendo unas modificaciones menores, lograr digamos, una intervención adecuada. Primero, la creación de una comisión intersectorial mineroenergética. Y es que los temas mineroenergéticos no se concertan con los otros sectores. Nosotros creemos que aquí debe haber una concertación mínimo: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional, Ministerio de Minas, y habría que incluir, dependiendo de los temas, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con territorio, dependiendo de los temas. Luego, sé que se está haciendo un esfuerzo grande por disminuir el impacto que causó la disminución de las rentas mineras y petroleras en los municipios, y para eso se está pensando en el tema de impuestos, obras por regalías, pero hay una herramienta que está en el plan nacional que se llama el contrato plan. El contrato plan fue una cosa que se inventó el gobierno que pasó, el gobierno Santos, para hacer unos acuerdos entre el nivel nacional y el nivel territorial para poder llevar recursos específicos para proyectos específicos. Boyacá hoy tiene un contrato plan, y con ese contrato plan se están financiando varias cosas, entre ellas la formulación de los planes de ordenamiento territorial, porque ese es uno de los dramas que tienen los municipios, que no tienen cómo financiarlos. Entonces, el contrato plan, ¿qué trata de hacer? Resolver el problema de que los municipios la nación se quedó sin cómo negociar con los municipios, y los municipios dicen: yo no quiero quedarme con la externalidad negativa. A mí vienen, aquí explotan, se llevan, y quien se lleva la externalidad positiva es la nación. Entonces es una herramienta de concertación con el territorio. Y la creación de una oficina de asuntos territoriales en el Ministerio de Minas y Energía. Hoy está la OAS, pero la OAS tiene, digamos, unas dificultades legales y de interlocución. La OAS le reporta al viceministerio de Minas. Nosotros creemos que debería haber al ministro, pero que debería tener un nivel bastante, por lo menos del mismo nivel de los viceministerios, y que tenga la capacidad legal para concertar los temas territoriales, porque ahí en la OAS no solamente hay temas territoriales, está todo el tema ambiental, está todo el tema de conflictividad social. Y para eso, en los temas relacionales, propusimos 7 planes que le permitan a este sector crecer de manera, digamos, mucho más
consistente. Primero, unificar los sistemas de información. Ya lo dije, ese es fundamental. Había una consultoría con el Banco Mundial, tal vez, Vanessa, que estaban mirando el tema de sistemas de información, que nos contaste que ya estaba. Muy seguramente iría en ese sentido. Un sistema de lectura de los actores sociales locales que le permitan no solamente construir el diálogo, digamos, estas herramientas de diálogo que son muy importantes, sino que sean dentro de un contexto de planeación de ordenamiento territorial, que finalmente se convierte en norma, que se convierte en ley. Una estrategia de participación sectorial y coordinación multinivel y multisector. Un análisis costo-beneficio, y este es importantísimo, se hizo un indicador, Juan Benavides, que fue la persona que trabajó en este tema, Juan es doctor en economía, e hizo una medición de cuál debe ser el impacto neto positivo de la actividad, de tal manera que el municipio tenga herramientas técnicas para poder contarle a los habitantes del municipio si evidentemente lo que está haciendo es más positivo o el impacto que genera es más negativo. Y esa herramienta es una herramienta económica que están utilizando en este momento países como Dinamarca, como Inglaterra, que les permite tomar las decisiones locales sobre el impacto de la actividad, cualquiera que ella sea. Y ahí quedó, digamos, en esta recomendación. Y un módulo de capacitación y fortalecimiento local a alcaldes, concejales, oficinas de planeación, que van a recibir la información, cómo recibir la información y cómo incluirla dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y por último, unos indicadores que le permitan a la estrategia y al ministerio tomar decisiones si va avanzando o no va avanzando. Y eso está acompañado con un grupo de paquetes que están ahí, que fueron unos módulos que se crearon sobre cómo se caracteriza, cómo se construye el modelo de diálogo, los talleres de trabajo y relacionamiento para identificar los impactos de las actividades a nivel local y la medición e indicadores y documentos de los pilotos. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Me pasé 1 minuto y medio, me disculpan, pero esto da, digamos, para una conversación bastante más larga de lo uno o de lo otro, pero la intención era, como Jaime nos pidió, que compartiéramos con ustedes estas reflexiones que hemos venido haciendo. No sé si hay alguna pregunta o nos vamos ya al panel.